ya no entraría en este parcial, lo vamos a dejar para el siguiente parcial. El músculo cardíaco es ya de la unidad 2. Muy bien, vamos a hablar de la sangre. ¿Alguna pregunta de los que me querían hacer, por favor? La pregunta que me querían hacer algunos. ¿Ustedes tenían preguntas? ¿O ya contesté la pregunta? Muy bien. Entonces, la sangre es un es el problema de esta presentación. ¿Cómo se hace para que no esté pasando continuamente? Porque en algún momento la programé para pasar continuo y algo tiene que se supone que no debe ocurrir porque y de una matriz extracelular. En este caso, lo que rodea las células sanguíneas es un líquido cuyo componente principal es el agua y le llamamos plasma. También hay proteínas, también hay iones, nutrientes, etc. La proporción entre las células y el agua es lo que se conoce como el hematocrito. Este va a ser un concepto muy importante, no solamente para esta clase, sino para que entiendan para su práctica clínica qué es el hematocrito. Les comentaba a los del grupo A, porque ya había iniciado el tema con ellos, no importa la cantidad de sangre que tenga, si tengo 5 litros, es más o menos el volumen que tiene una persona de 70 kilos, o si tiene en un tubo de ensayo 10 mililitros, al separar las células del plasma, las células se van al fondo porque tienen una mayor densidad y ocupan cierto volumen. Ese volumen va a ser expresado como un porcentaje, vamos a poner más o menos ahí, representando alrededor de 40%. ¿Cuántos litros serían? Si el total es 5. Si el total son 5 litros, 4 por 5, 20, serían 2 litros. Y la parte que es el líquido, que es el plasma y los elementos que están ahí, agua, etcétera. En este caso, como ejemplo, estoy poniendo un 60%. ¿Cuántos litros serían? Serían 3 litros. No, a ver, son 10, ¿cuántos? 5 Son 3 litros. 3 litros, 6 por 5, 30. 3 litros. Sumamos 3 más 2 igual a 5. Sangre completa o sangre entera es plasma más células. Las principales células son los eritrocitos. Entonces, no te puedes pasar del total. 3 más 2, 5. No te puedes pasar más del 100%. Daniel. No se supone que hay variaciones en hombres y mujeres. Sí, estoy poniendo nada más un ejemplo muy general para poner el concepto de hematocrito. Porque luego cualquier cosa en la vida, jóvenes, cualquier cosa en la vida ustedes deben de poder decirlo en pocas palabras. Las palabras precisas. Por ejemplo, ¿me amas? ¿Cuál es la respuesta? Sí, no. Nada de errores, pues sí o no. Entonces, a ver, defínanme qué es hematocrito. Porción de cantidad de eritrocitos. Es una palabra. Es la porción del volumen de plasma y el Están diciendo muchas palabras. Díganme qué es hematocrito. Suponiendo que estos 10 mililitros los tomé de esta misma sangre y las proporciones pues serían las mismas. Entonces, ¿cuántos mililitros serían de células de estos 10? Serían 6 Si mililitros. las proporciones son iguales, como 6 De plasma de serían células, 6. 4 mililitros Y 6 de plasma. de plasma, ¿cuántos mililitros? 6 mililitros, total 10. Entonces, hematocrito, ¿cuánto es el hematocrito en este caso? Bueno, hay que definir. Hematocrito es la porción del porcentaje.
que ocupa el volumen de las células respecto del volumen total. Porcentaje de volumen de células respecto del volumen total. Si es 2 de 5, ¿cuánto es 2 entre 5? 2 de 5. 2 entre 5. 2.0. Menos 2. No 5 entre 2. Ah, 2 entre 2. O sea, en porcentaje, ¿qué sería? El 40%. Decimos que el hematocrito es, se abrevia HCTO, 40%. No 40 mililitros, no 40 miligramos, no 40 mililitros por gramo, no, 40%. Y acá, 4 de 10, ¿cuánto sería el hematocrito? Pues es el mismo paciente, la misma sangre. 4 entre 10 igual a ¿cuánto? 4 entre 10, pues 0.4, que es igual a 40%. El hematocrito varía, hombres, mujeres, recién nacidos, etc. Los varones tienen un hematocrito más alto que las mujeres. La proporción de células en relación al volumen total es mayor. Por ahí creo que están los valores, no los voy a revisar, pero sí hay variaciones. Los recién nacidos pueden tener un hematocrito muy alto. Las personas que viven a gran altitud es 3.000 metros, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Lago Titicaca es el lago más alto del mundo, 4.000 metros sobre el nivel del mar. La Paz, Bolivia. ¿Saben a qué altitud está La Paz, Bolivia? ¿Quién tiene por allá? La Paz, Bolivia. 3.800 metros. Y ahorita están en invierno y cuando llegas al aeropuerto de La Paz, que está un poquito más alto, el frío terrible. Imagínense llegar a las 2 de la mañana. Bueno, así me va a tocar la próxima semana. Así que en esa gran altitud, ¿verdad? Por allá. Entonces, ¿por qué no quieres decir? ¿Qué es lo que pasa a gran altitud? ¿Hay menos oxígeno? No. Hay más, ¿No hay menos oxígeno? hay más oxígeno. El aire, ¿de qué se compone el aire? De oxígeno, nitrógeno y otras cosas. Aproximadamente el 79% del aire es nitrógeno. Así es. Y aproximadamente el 21% es oxígeno. Digo, no suman el 100% porque hay otros gases, sí. Pero no hay menos porcentaje de oxígeno en la Paz, Bolivia. ¿Qué es lo que hay? Tampoco es menos presión. Menos presión. Bueno, tal vez la densidad sí cambie, pero menos presión. Porque nosotros estamos sometidos a la presión del aire. Esa es la que llamamos presión atmosférica. ¿El aire tiene peso o no tiene peso? La Biblia lo dice, ¿no? Entonces, el peso del aire encima de nosotros, entre más alto estés, pues tienes menos capas de aire encima de ti, hay menos presión. Si te pones a bucear, no solamente está el aire encima de ti, también está el agua. Entonces, a mayor profundidad, ¿qué pasa? Mayor presión. Así que debido a que hay baja presión, la presión del oxígeno en nuestro cuerpo también disminuye. Y eso se interpreta como una falta de oxígeno. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo en La Paz, Bolivia? Te va a costar respirar. Tu cuerpo va a estimular la producción de eritrocitos. Digo, en 1 o 2 días no va a ocurrir. Cuando llegas allá a La Paz, Bolivia, hay que tomar sorochipil. Sorochipil son pastillas. Hay que usar mucha agua, diuréticos, ya tengo todas las recomendaciones, mucha agua,
Sorochipil creo que es acetazolamida, no se busquen por ahí, sorochipil. Y también unas hojitas de té de coca. Así que, coca. Ahí es donde se produce la región coquera de Bolivia, controlada por MAS. ¿Saben qué es MAS? Coca. ¿De tu parte tú dónde vives? ¿Pero qué parte? Mi mamá trabaja entre la frontera entre Bolivia y también. Está muy alto, ¿no? Uno está muy alto. Muy bien, entonces el soroche, las personas pueden desarrollar edema pulmonar. De hecho, ni siquiera tienes que ir tan alto. Aquí en Nuevo León el cerro más alto es 3.800, es más o menos la altitud de La Paz, Bolivia. Pero a veces hasta con 2.500 metros. ¿A qué altitud está la Ciudad de México? 1.200 pies, ¿no? ¿Altitud? Pues, la altitud es más o menos 2.000. ¿A qué altitud está Montemorelos? ¿Estamos a nivel del mar? 2.240, no. 2.240. ¿Y Montemorelos a qué altitud está? ¿No saben a qué altitud está? ¿Ustedes de qué lugar son? Ustedes están a nivel del mar, ahí en Curazao. Cancún, la playa, todo. ¿Por qué en Tabasco se van al agua? Porque sobre el nivel debajo del nivel del mar. Porque está a nivel del mar. No, por debajo. Por abajo del nivel del mar. Se inunda Villahermosa, se van al agua. En lugar de decir se inunda, se van al agua. Pero no todas las partes. No todas las partes, es cierto. Pero además las presas, AMLO libera el agua y se inunda. Todo. Ok, entonces, la presión del oxígeno, la oxigenación va a determinar la producción de eritropoyetina. Entonces, hipoxia estimula, o la hipovolemia, muy bien, Bala. Das una de cal y otra de arena. Hipoxia y hipovolemia son más de cal que de arena. Muy bien. Sí, todo bien. Estimula la producción de eritrocitos, pero lo hace a través de eritropoyetina. ¿Esta hormona dónde se produce? En los riñones. Los riñones tienen un sensor de la presión del oxígeno y se dan cuenta. Estimula la producción de eritropoyetina. ¿Y dónde actúa la eritropoyetina? En los huesos, Médula ósea roja. Médula ósea para aumentar la producción de eritrocitos. Y cuando tienen más eritrocitos, entonces compensa la disminución de la presión del oxígeno y el transporte pues, de oxígeno es adecuado. Las personas que viven a gran altitud tienen hematocritos más altos. Pueden tener 60 de hematocritos. Aquí en Montemorelos, si ves a una persona con 70 o viene de Bolivia, gran altitud, porque Bolivia también tiene lugares donde no es tan alto, por ejemplo en Cochabamba y en Vinto. ¿Conocen Vinto? Vinto es como Montemorelos, es donde está la Universidad Adventista de Bolivia. Entonces, entre más alto esté, menos presión, más hematocrito, más hemoglobina. No, por eso están peleando con Perú para que les dé chance una salida al mar. Oigan, también tienen que escuchar noticias y ver geografía. Muy bien. Héctor, entonces, hipoxia y hipovolemia. También si una persona tiene una pérdida de sangre, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Estimular la producción de eritropoyetina para compensar. Si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuál es la causa más frecuente de esto? Tabaquismo. Terrible.
Entonces, estas personas no está vacísima, está aquí. Entonces, estas personas tienen una presión de oxígeno más baja, una oxigenación, y tienden a tener hematocrito más alto. Mecanismo de compensación. ¿Cómo anda su hematocrito y hemoglobina? ¿Está bien? Porque menos de 10 gramos, hombre o mujer, menos de 10 gramos por decilitro, la hemoglobina la vamos a poner así, se define entonces como anemia. Anemia. Menos de 10. De hecho, si una persona vive es relativo, ¿no? Porque si una persona vive en La Paz y tiene 12, pues ese valor ya es bajo para ese lugar. O sea, con 12 allá, tal vez. Entonces, policitemia. ¿Qué es policitemia? Poli, ¿qué es? Cid. ¿De qué es Cid? Célula. Y hemia, sangre. Muchas células sanguíneas. Usualmente cuando hablamos de células, lo más abundante en la sangre, ¿cuáles células son? Eritrocitos. Entonces, muchos eritrocitos. Policitemia. El valor así no está tan definido como el menos de 10, pero depende mucho de la actitud, ¿verdad? Si tú estás aquí en Montemorelos y tienes 16.5 de hemoglobina, pues tienes una policitemia, ¿no? Claramente, ¿no? Y hay que averiguar también las causas. ¿Cuánto? Estoy dando un valor relativo aquí en Montemorelos. Hay que averiguar porque eso puede tener una causa y también consecuencias, como por ejemplo hipertensión arterial. Muy bien. Entonces, además de los eritrocitos, ¿qué otras células tenemos que reconocer? Leucocitos. Plaquetas. Los glóbulos blancos. Y ahorita vamos a ver los diferentes glóbulos blancos. Funciones de la sangre. ¿Para qué es la sangre? Para transportar oxígeno y transportar desecho del sistema linfático. Para amortiguar el pH y para regular la temperatura corporal. Estas son funciones de la sangre. ¿Qué transporta? Oxígeno. Todo, ¿verdad? Inclusive el calor. Inmunidad. Pueden ser células, pueden ser proteínas y nos defiende incluso contra las células cancerígenas. Y la amortiguación ácido básico es un tema que vamos a ver ahora. Esta tablita contiene los valores, puede variar, pero aquí es importante, número uno, que sepan. Las células más abundantes son los eritrocitos. Las mujeres tienen menos, los varones tienen más, pero las células que más se producen en la médula ósea no son los eritrocitos. ¿Cuántos meses vive en promedio un eritrocito? 4 meses. 4 meses. 4 o 3 meses. ¿Cuántos meses son? 4. 4 meses en promedio. Hola, O sea, tiene una vida relativamente larga comparado con algunos glóbulos blancos que viven apenas unas horas. Entonces, a pesar que la concentración, Héctor Flores, de algunos leucocitos es muy baja, realmente la producción es alta, porque para mantener esa cantidad, entonces necesitas producir mucho. Hay ciertos leucocitos que superan en número la producción a los eritrocitos por día. Estamos hablando de producción por día. ¿Cuáles son los leucocitos? A ver, hay dos tipos de leucocitos.
Los que tienen gránulos y los que no tienen gránulos. Ahorita les muestro una foto. Los que tienen gránulos, ¿cuáles son? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los que no tienen gránulos, linfocitos, Y monocitos. 5 tipos de leucocitos. Hay más, pero con esos nos podemos quedar. 5. ¿Cuáles de esos 5 son los más abundantes? Los neutrófilos. ¿Y los menos abundantes? Los basófilos. Ahí están más o menos los porcentajes en sangre en adulto. De 0.4% los basófilos y hasta 70% del total los neutrófilos. La infección bacteriana usualmente te aumenta los neutrófilos, la infección viral usualmente los linfocitos. ¿Vale? Infección bacteriana usualmente te aumenta neutrófilos, infección viral usualmente linfocitos. Pero no es así como que regla, puede haber otras razones de aumento o disminución. Las alergias usualmente, ¿qué te aumentan? Eosinófilos. Hablando de los monocitos, hablando de los monos, una vez que salen de la sangre, ¿en qué se convierten en el intersticio? Se convierten en células llamadas macrófagos, grandes células. Pero en el sistema nervioso central, en el cerebro, ¿en qué se convierte? En microbios. Además de los glóbulos blancos y los rojos, ¿qué más tenemos en la sangre, Amisadai? Plaquetas. Plaquetas. ¿De dónde vienen las Del plaquetas? megacariocito. Del megacariocito. Megacariocito. Es una célula grande, por eso se llama mega. Tiene un núcleo, cario, núcleo. Se fragmenta, así como que estalla y da fragmentos. O sea, las plaquetas no son células, son fragmentos de células. Pero tienen un rol muy, muy activo. Vamos a ver un tema acerca de plaquetas. Ahí está. No les voy a poner figuras en el examen, eso es de la clase de biología celular, histología, doctor Mauricio. Los glóbulos rojos, las plaquetas, ahí están, y abajo los blancos, 5 tipos. La tinción, ¿cómo se llama la tinción que se utiliza? ¿Tinción de qué? No. Tinción de azul celeste. Eosina, hematocinina. Y entonces ahí está diferente color los gránulos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos. El basófilo tiene un núcleo más grande, el neutrófilo, ¿cómo es el núcleo? Lobulado. Lobulado. Y el monocito, miren cómo es el monocito. Arriñonado. Y el linfocito, el núcleo es grandísimo. Casi todas las células. ¿Ah? ¿De dónde vienen las ¿Tu teléfono? células sanguíneas? Depende. No depende. Vienen todas de la célula madre. Ok, sí. Todas las células vienen de una célula madre pluripotencial. Es como el estado plurinacional bolivariano. ¿Así se llama? No, pero Bolivia tiene un nombre también. Estado plurinacional de Bolivia. Ese es el nombre oficial de Bolivia. Es como Estados Unidos mexicano. Como la República de Yucatán. ¿Qué es lo que hace? Ya me dije que te ¡Bomba! Pendiente con la bomba, tú.
También los carinis. No vas a probar el curso si no traes. Ah, ¿Cómo era, presidente? La bomba. Abner también, tú también. Se tiene que hacer entrar una bomba. Entonces, ¿qué es lo que se hace que esa célula, qué es lo que hace que esa célula llegue a ser un leucocito, un eritrocito, una plaqueta? Diferenciación celular. Diferenciación celular. Y existen factores de diferenciación, sustancias que estimulan a las células para cambiar. ¿Sí? Una célula se convierte en otro tipo de célula, porque hay activación y represión de genes, etc. Así que tenemos líneas celulares, tenemos etapas, por ejemplo, proeritroblasto. Todos los blastos son células inmaduras. Por eso ustedes son medicoblastos. Están en potencia para ser médicos. Así que el proeritroblasto, ¿qué células te va a llegar a formar? Eritrocito. Y entonces va pasando por ahí hasta ser reticulocito. El reticulocito todavía tiene algo de organelo, sale de la médula ósea hacia la sangre, pierde todo y ¿en qué se convierte? En eritrocito. Normalmente en la sangre tenemos cierto porcentaje de reticulocitos. ¿Cuál es el porcentaje normal de reticulocitos? ¿Cómo digo, perdón? Porcentaje normal de reticulocitos. En la sangre. Todos deberían estar utilizando su celular para buscar cualquier cosa. ¿Cuánto? 0.5 a 2%. Eso es lo que dice Google, Wikipedia. Hasta 2.5 el control. Muy bien. Si está aumentado los reticulocitos, es que la médula ósea está produciendo más. Y si está disminuido, pues obviamente. Hay situaciones donde la médula ósea no produce adecuadamente. Hay un tipo de anemia que vamos a mencionar más adelante. Las otras líneas celulares, pues están allí los mieloblastos, fibroblastos, y finalmente dan origen a los granulocitos y a los agranulocitos y a las plaquetas. Como pueden ver, el megacariocito se desintegró. ¿Dónde actúa la eritropoyetina? No, pero de esta figura, en la línea de los glóbulos rojos. Aquí es. ¿Dónde actúa la trombopoyetina? Es otra hormona. Carpio y Kevin, ¿dónde actúa la trombopoyetina? ¿Verdad? Está platicando. De la materia, muy bien. Trombopoyetina. ¿A qué te suena trombopoyetina? A trombosis. ¿Cuáles son los trombocitos? Trombocitos, ¿cuáles son? Las plaquetas, ese es el otro nombre. Entonces la trombopoyetina estimula la diferenciación hacia megacariocito y finalmente a plaquetas. Trombocitos o plaquetas son lo mismo. Y la leucopoyetina tiene que ver con los glóbulos blancos. Muy bien. Sí. Así, están las tres, ¿no? Eritro, trombopoyetina. Los eritrocitos, ¿ya saben qué forma tienen? Cistos bicóncavos. ¿Tamaño de un eritrocito? 7. Apenas lo suficiente para pasar por un capilar. Ya hablé de esto. Las funciones de los eritrocitos. Transporte de oxígeno, transporte de CO2 también, transporte de óxido nítrico, por ejemplo, y la amortiguación ácido. Muy bien. ¿En qué huesos se producen los eritrocitos?
Sano. ¿En qué huesos se produce? Membranosos. Membranosos. Huesos planos. Huesos planos. Depende de la edad, depende de la etapa de vida. En las primeras semanas de vida, ¿dónde se produce la sangre? Saco vitelino. Después, hígado, vaso y vaso. Y después de nacer, médula ósea roja de huesos, de todos los huesos. Pero más o menos a los 18 o 20 años de edad, ya no se producen todos los huesos. No se producen los huesos, Solo los membranosos. planos, Los planos. Planos. esternón, costillas, huesos de la cadera. Ya no se produce en el fémur, y huesos Números. hasta cierta edad ustedes ya más o menos se están dejando de producir ahí. ¿Sí? ¿Por qué no? Tibia, ¿alguien ya cumplió los 18 años? 25 años, ¿quién cumplió ya? Yo ando más o menos por ahí. Muy bien. ¿Dónde se destruyen los eritrocitos? Vaso. Entonces, si una persona adulta está produciendo eritrocitos en el hígado o en el vaso, ese tiene un serio problema. No debería estar produciendo ahí. Ahí está la diferenciación de los eritrocitos y el resultado final. Tenemos eritrocitos pues bien formados con suficiente color. ¿De qué depende el color de los eritrocitos? De la hemoglobina y de hierro también, el tipo de sangre, oxígeno, ¿verdad? La hemoglobina que no tiene suficiente oxígeno se ve más oscura, la que tiene suficiente oxígeno rojo más brillante, pero hay otros colores también que puedan. Miren, un eritrocito pálido, ¿cómo le llamamos a ese eritrocito pálido? No, todavía no. Un eritrocito pálido. Pálido. Balán, responde, Balán. Hipocrómico. Cromía, ¿qué es? Color. Entonces, poco color. Y un eritrocito pequeño. Hipocrómico es que no tiene mucho color. Microcito o microcítico. Entonces, la anemia hipocrómica microcítica, estás diciendo los eritrocitos son pequeños y pálidos. Pequeño y pálido. No tiene suficiente hemoglobina. Hierro es una de las causas principales. Y además es pequeño. Típicamente ese tipo de anemia se ve cuando hay deficiencia de hierro. Ferropénica. Microcítica, hipocrómica. Hay que combinar tamaño y color. Microcítica y hipocrómica. Ahora, la anemia donde los eritrocitos son grandes. Grande y inmaduro. Dicen que los hombres nunca maduran. 30 años todavía están con jueguitos. 40 años todavía sin ayudar en la casa. Nada más jugar. ¿Es serio eso? ¿Es cierto? Y conocen a varios. Entonces, la anemia megaloblástica, el eritrocito es grande, pero inmaduro, blástico, inmaduro. Típicamente se debe a deficiencia de ¿cuál es vitamina? B12 o ácido fólico. Yo creo que vale la pena poner eso aquí. La primera anemia, ¿cuál era? Anemia hipocrómica
Microcítica. Microcítica. Típicamente deficiencia de hierro. Y la anemia, el hierro es más 2. Y la anemia megaloblástica, típicamente ¿qué? Célula eritrocito grande y maduro. Sí, pero deficiencia de qué? B12 o B9, el ácido fólico. Hay otras, sí, factor intrínseco te conduce a deficiencia de B12. Podemos poner aquí también factor intrínseco. Pero al final, realmente es B12. ¿Dónde se produce el factor intrínseco? ¿Dónde se absorbe junto con la B12? En el hígado. Entonces, problemas del estómago, problemas del intestino, el hígado, te pueden dar deficiencia de B12. No solamente la disminución en la ingesta. Entonces, un humano puede tener esa deficiencia y puede, si no se administra, puede tener. Sí. Bueno, también puede haber anormalidades estructurales por enfermedades, por ejemplo, la anemia de células falciformes o drepanocítica. El más común en la raza negra este tipo de anemia. Bueno, no debemos decir raza, ¿verdad? Personas que... Sí, pero decir blanco negro, pues tiene que decirlo porque las personas blancas, las personas asiáticas, ¿qué color son? La anemia falciforme o drepanocítica protege contra paludismo, malaria, da cierta protección. Ustedes saben que el protozoario se mete ahí a los eritrocitos en todo. Pero esta anemia es hereditaria. ¿Y cuál es la causa? Sí, lo vimos en bioquímica. Es la hemólisis, ¿no? La hemólisis de eritrocitos. Sí, hay hemólisis. Cuando decimos anemia hemolítica, hay muchos tipos de anemias hemolíticas. Anemia hemolítica. Una de ellas es la anemia falciforme, pero la disminución de la presión del oxígeno hace que los eritrocitos se rompan. Pero la causa es una mutación, una alteración en la estructura primaria de la hemoglobina. ¿Qué es la estructura primaria? Estructura primaria, estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuál es la estructura primaria? Los grupos M. Orden de los aminoácidos. Si tú cambias un aminoácido, en este caso valina por glutamato o glutámico, ese cambio nada más en la cadena beta de la hemoglobina origina todo ese problema. Es un ejemplo clásico de una alteración, de una mutación. Cambio de la estructura primaria de la hemoglobina. Bueno, todo este rollo ya lo dije de por qué se producen más eritrocitos. Es un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Dónde está el sensor? En el riñón. ¿Dónde está el integrador? También en el riñón. ¿Y cuál es el efector? El hueso. ¿Y cuál es el mensajero para comunicarse del riñón al hueso? La eritropoyetina. Y entonces viene la conversación, aumenta la masa de eritrocitos y la presión del oxígeno se reduce. Ahí está gran altitud, menor presión atmosférica. Otras causas. ¿Y cuál puede ser una manifestación clínica de la o sea, que se produce el hematocrito en la sangre a nivel de plasma, o sea, concentración plasmática?
Cuando está elevado el hematocrito, policitemia, pues aumenta la viscosidad, puede aumentar la presión arterial, los pacientes pueden tener hipertensión arterial. Otras causas por las que aumenta la producción de eritrocitos debido a hipoxia, pues bajo volumen, anemia, baja hemoglobina, bajo flujo sanguíneo y las enfermedades pulmonares crónicas. Ya me lo terminamos, tranquilitos. ¿Dónde maduran los eritrocitos? En la médula ósea van pasando por etapas y se requiere para esto 2 vitaminas, B12 y B9, cianocobalamina y astrofónica. Ambas vitaminas tienen que ver con la síntesis del DNA, específicamente cuál base nitrogenada. Hay 4 bases nitrogenadas, bueno 5. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina, timina y en el caso del RNA es uracilo. Esto es en el DNA y esta es además de las primeras 3 en el RNA. 2 de ellas son purinas y otras 2 son pirimidinas. Entonces para la síntesis de eso se utiliza Break. ambas se absorben en el intestino delgado. La vitamina B12 requiere factor intrínseco producido en las células parietales del estómago. Células parietales. ¿Ya?